amistades, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia con Mabel. El día de hoy vamos a hablar de un súper tema, que es ¿qué estaba pasando en Europa en el siglo XIV? Vamos a dar un repaso en general porque pues el siglo XIV pues es mucho, ¿no? Pero pues les va a súper interesar, les va a encantar, yo sé que lo van a amar. Y si no, ya saben, siempre escríbanme en los comentarios qué opinan. Corona e imperio. Bueno, llega gente a América durante la peste negra. Eso es muy importante tenerlo porque creo que es un dato que muy pocas personas dicen. En el siglo XIV comenzaron los límites. ¿Esto qué significa? Había un sistema productivo, el empeoramiento climático y también había carestías y epidemias. Del siglo XIV al siglo XVIII había un frío extremo. Estaba la peste negra. La población descendió a la mitad. Había una disminución en posibilidades de trabajo, había un abandono de aldeas, el debilitamiento global de la población y entre 1271 y 1347 hubo carestía en la península itálica. ¿Qué más había? Hambre, mucha hambre. ¿Por qué? Porque también había muchas epidemias. Hubo epidemias de 1348 a 1750. Imagínense. Estas epidemias en general se transmitían a través de las pulgas y las ratas. Tenemos, por ejemplo, que la peste negra inicia en China. Sí, inicia en China, igual que el COVID. Y pues se transmitía en barcos, o sea, se fue pasando en los barcos para llegar hasta Europa. Y luego, esto fue entre 1347 y 1351, que fue ese traslado básicamente de la epidemia de China a Europa. ¿Cómo lo veían los europeos? Lo veían como un flagelo divino, porque recuerden que estamos pues en el siglo XIV y pues son muy creyentes, muy religiosos, entonces era un flagelo divino. ¿Qué otras explicaciones tenían? Bueno, pues eran astrológicas, miasmáticas, pero más que nada divinas. ¿Cómo lo curaban? Pues con dietas, sangrías, alejamiento, flagelación. Había también terremotos. También había guerra, había muchas guerras. Teníamos la guerra de los 100 años, la guerra de las dos rosas, la guerra de la península itálica, confrontaciones Angevino y la guerra de la península ibérica. O sea, estaban pasando de todo, frío, hambre, epidemias, terremotos, guerras. Imagínense. Pobreza, obviamente, porque pues está pasando todo eso, pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Que hubo un alivio de la presión demográfica y un reequilibrio de los recursos. Pero no se iban a quedar ahí. Empezaron las revueltas campesinas y el bandolerismo. La población se empezó a rebelar contra los nobles. Tenemos, por ejemplo, la revuelta inglesa de 1381. En todas estas revueltas campesinas, se buscaba redactar estatutos y normas jurídicas pues, que los apoyaran, ¿no? Tenemos también las manufacturas. La economía del bajo medievo tiene tendencia de la especialización y la interdependencia, bienes alimenticios y tejidos. Los comerciantes eran el grupo de poder. También tenemos la agricultura. Especialización regional, más que nada, eran áreas agrícolas y áreas manufactureras. Tenemos una interdependencia económica. ¿Por qué? Porque los que producían eran zonas de agricultura, pues no eran manufactureras, pero pues se intercambiaban los productos entre sí. Tenemos también el vino y la Liga Hanseática, que es la ANSA. La ANSA es la asociación de mercaderes que realiza actividades en el exterior de la ciudad. Básicamente es una liga de mercaderes, una asociación de mercaderes. Pero también está la Liga Teutona, que es del siglo XIII. Esta es de antes de la Liga Hanseática, que añaden tarifas, aranceles y exención judicial. Tenemos también la industria textil, el mercado, el barco, que ya les he hablado de los barcos anteriormente en otros podcasts, que habla de las galeras, de las velas, el desarrollo de la contabilidad, integraron vías acuáticas y terrestres, diferencian los fletes, uso de números arábicos y pues también gracias al barco aparecen las letras de cambio. ¿Qué otro tenemos? La seda, las especias. Está Marco Polo. Les recomiendo súper la serie de Netflix Marco Polo. Está muy buena.
sí tiene ciertos datos muy claves, que se las recomiendo que la vean. Está muy bonita, muy padre. Fantasea mucho, pero te les digo, también tienen ciertos datos que sí son muy reales, muy verídicos. Bueno, ¿se acuerdan todo lo que estaba pasando en el siglo XIV? Que teníamos las epidemias, los terremotos y todo eso. Bueno, también hubo una crisis de comercio, claro que sí. Bueno, espero que les haya gustado. Este fue un repaso en general de qué estaba pasando en el siglo XIV en Europa. Fue un repaso en general, estuvo rapidísimo. Pero espero que les haya gustado. Ya saben que aquí una estudiante de historia para ustedes. Síganme en todas las redes sociales como maffer.becerra. Me alegra que vayamos creciendo poco a poco más y más y más. Y me emociona mucho. En los comentarios, ya saben, anótenme quejas, sugerencias. Si les gustó, si no les gustó, por qué. Y ya saben. Los quiero mucho.